Estudiemos juntos Primera de Tesalonicenses. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar con el último capítulo o con el estudio del último capítulo de esta primera carta a los tesalonicenses. Recordemos, para entrar en contexto, que a partir del capítulo 4, Pablo estaba tratando temas prácticos, porque la carta ya se tornó, a partir del capítulo 4, en una parte aplicativa. Hemos visto el deseo que Pablo tiene de que los tesalonicenses crezcan en amor y que sigan abundando en él, que se aparten de la inmoralidad sexual, que se encarguen de sus propios asuntos, que no se metan en asuntos ajenos y que crezcan en santidad. Eso es lo inicial que Pablo manda a la iglesia en Tesalónica o a las iglesias en Tesalónica en esta parte aplicativa. Luego Pablo empieza a resolver problemas doctrinales con respecto a los últimos días. ¿Qué va a pasar con la resurrección de aquellos que ya murieron cuando se han perdido la segunda venida o la venida de Cristo por su iglesia? Luego en el capítulo 5, en el cual ya nos encontramos, vimos que Pablo va a tratar el tema del tiempo. ¿Cuándo va a ocurrir el día del Señor? ¿Cuándo, en qué momento va a ser la venida del Señor como tal? Por lo tanto, Pablo responde esa inquietud en la primera parte del capítulo 5. Pero ahora en la segunda parte en la que vamos a entrar esta mañana, Pablo en cierto sentido va a soltar varias cosas aplicativas en varios versículos rápidamente. O sea, va a dar, por así decirlo, mandamientos, exhortaciones, pero no las va a desarrollar mucho. Simplemente las va a soltar versículo tras versículo. Así que lo que vamos a ver a continuación es una serie de mandamientos y exhortaciones a la iglesia en Tesalónica y por lo tanto a nuestras iglesias locales y a nosotros como individuos que tenemos que poner en práctica. Así que vamos a analizar versículo tras versículo y vamos a ver qué es lo que podemos rescatar esta mañana para nosotros, para nuestra vida práctica y para nuestra fe. Así que acompáñenme por favor a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y vayamos al versículo 12 en adelante. Miren lo que Pablo le continúa diciendo a la iglesia en Tesalónica. Dice lo siguiente: hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. Acá Pablo arranca en esos versículos hablando acerca del liderazgo dentro de la iglesia. Generalmente y personalmente no me gusta mucho a veces profundizar en estos textos. ¿Por qué? Porque en cierto sentido me siento medio incómodo porque Pablo está diciendo que un cristiano debería honrar a sus líderes. Y en el sentido de honrar no solamente es tenerlos en alta estima, sino también apoyarlos económicamente. Y una de las cosas lamentables dentro de la iglesia cristiana y de nuestro testimonio con los de afuera es que muchas iglesias y muchos pastores son conocidos por pedir dinero. Por lo tanto, cuando llego a estos textos me siento un poco incómodo porque no quiero dar la impresión de que estoy manipulando el texto para pedir dinero, en mi caso, pero Pablo es enfático acá y no me puedo saltar los versículos. Cuando vemos versículo tras versículo la palabra de Dios, tenemos que abarcarlos, me gusten o no nos gusten. Por lo tanto, una de las cosas que Pablo está diciendo es: hermanos, por favor, tengan en alta estima, honren a aquellos que los instruyen en el Señor y que en buena cuenta velan por ustedes en su edificación. Ténganlos en alta estima y honrenlos por causa de su obra. Acá hay varias cosas que tendríamos que rescatar esta mañana para nosotros. Primero, el apóstol Pablo dice: hermanos, les rogamos. Esta palabra les rogamos me encanta a mí. ¿Por qué? Porque lamentablemente la iglesia el día de hoy, el liderazgo el día de hoy, ha dejado de rogarle a sus miembros, ha dejado de rogarle al rebaño del Señor las cosas que el rebaño debería hacer. ¿A qué me refiero? Hoy en día el liderazgo en las iglesias locales tiene una actitud de imponer, de mandar, de obligar y no de suplicar y no de mostrar el ejemplo. No de hablar como un padre a un hijo, como una madre a un hijo, sino de hablar como un jefe, como un dictador a súbditos o a siervos o a esclavos. La actitud ha cambiado mucho en el área pastoral, en el área de liderazgo en la iglesia. Pero ¿qué vemos aquí? La actitud correcta que vemos aquí es la que Pablo está expresando. Hermanos, les rogamos, por favor, que tengan en alta estima, que honren a aquellos que velan por ustedes, a aquellos que los instruyen en el Señor por causa de su obra. Me encanta eso, la actitud no es dictatorial,
la actitud es paternal o maternal. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener con otros y que el liderazgo de la iglesia debería tener hacia nosotros y hacia los demás. No una actitud de dictador, sino una actitud de padre o de madre. Esa es la actitud correcta y acá aprendemos eso a la luz de las palabras de los escritos del apóstol Pablo. No solo eso, sino que también una de las cosas que tenemos que tener en claro es que Pablo está diciendo que tengamos al liderazgo de la iglesia local en alta estima, que los honremos. Eso no significa, que quede bien marcado esto esta mañana para nosotros, eso no significa obediencia absoluta. Eso no significa obediencia absoluta. Cuando yo tengo a alguien en alta estima, cuando yo tengo a alguien como alguien honroso, alguien a quien honrar, no significa que es mi amo, no significa que es mi dueño, no significa que es mi señor, sino que es alguien con autoridad dada por Dios, que yo debo honrar a la persona, que yo debo en cierto sentido tenerlo en alta estima, pero cuando esta persona que tengo en alta estima y que busco honrar, dice algo ajeno, contrario a la palabra de Dios, es mi deber, ya que lo tengo en alta estima, pero sobre todo en alta estima al Señor, en cierto sentido no obedecer una orden, un mandamiento, una súplica que va contraria a la palabra de Dios. Esto se ha perdido en la iglesia local. En la iglesia local el día de hoy los pastores son vistos como amos y señores, ¿no? Se impone su voluntad a pesar de que su voluntad y sus palabras vayan contrarias a la palabra de Dios. Primero, no tienen una actitud pastoral porque no ruegan, no dan el ejemplo, sino mandan y ordenan. Y te sometes porque te sometes, punto. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos dice obedezcan a sus pastores. Por lo tanto, me tienes que obedecer. Así que cállate la boca, no importa si yo estoy equivocado, tú obedece. Porque así estás honrando a Dios. Y si tú no me obedeces, no estás honrando a Dios. Esa actitud es una actitud ajena a toda la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios. La actitud que vemos en Pablo es completamente distinta. Él le ruega a los hermanos en Tesalónica y aparte dice que los tengan en alta estima y que los honren, no que les rindan adoración, no que les rindan obediencia absoluta. Son cosas completamente contrarias a lo que Pablo está queriendo decir aquí. No solo eso, sino que una de las cosas que me gusta es que Pablo no le habla a los líderes y les dice, ustedes líderes, pidan ustedes su sustento, pidan a la gente que los honre y que los tengan en alta estima. Pablo no le dice eso al liderazgo. Pablo le habla a la congregación como tal, y él, como alguien fuera de la congregación en este momento, le dice por favor a sus líderes, honrenlos y ténganlos en alta estima. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pablo no me está diciendo a mí como líder de la iglesia local que yo pastoreo, que yo le tenga que decir a la iglesia, honrenme, ténganme en alta estima. No, Pablo lo habla como alguien ajeno a la iglesia local. Por lo tanto, o como alguien afuera de la iglesia local en este momento. Por lo tanto, yo no tengo que hacer eso. Yo no tengo que pedirle a la gente que me honre. Yo no tengo que pedirle a la gente que me tenga en alta estima. Eso lo hace un hermano en la fe que me tenga aprecio o la palabra de Dios solamente. Yo no puedo imponer eso. Eso es algo voluntario que en obediencia a la palabra de Dios las personas van a hacer o no van a hacer. Pero no es mi deber decirle a la gente, tienes que obedecerme, tienes que sujetarte a mí, tienes que honrarme, tienes que tenerme en alta estima. Un ratito. Es algo que las personas harán o no a la luz de la palabra de Dios o a la luz del consejo de otros hermanos. Pero no nos tomemos esa prerrogativa. Sí, es algo que la palabra de Dios dice. Pero cuidado en la forma o en la actitud que nosotros podemos estar teniendo para hacer cumplir estos mandamientos que Pablo está poniendo acá. Cuidado con eso. Así que es algo muy importante de entender. Y una cosa más. Pablo dice que los tengamos en alta estima y que los honremos. En cierto sentido, la honra tiene que ver con sustento por causa de su obra, por causa de su trabajo, no por causa de su autoridad. Noten eso. Una persona tiene en alta estima a otra por lo que esa persona hace y sirve al Señor hacia los demás, no por el título que tiene. La honra y la alta estima vienen por el desempeño de la persona, por lo que la persona hace por amor a Dios, no por un título que alguien le haya puesto. O sea, un pastor realmente es un pastor no porque otras personas lo hayan nombrado y tengan el título de pastor. ¿Sabes que yo me gradué en un seminario y ahora yo soy pastor? Tengo el título de pastor. Un ratito. El pastor se tiene en alta estima no por el título que tiene, sino por lo que él hace. Yo te tengo en alta estima a ti, yo te honro a ti, porque yo veo el servicio que tú tienes hacia mí de parte de Dios. Y que no lo haces para ganar ganancias deshonestas, sino lo haces por amor. Así que no hay una imposición acá.
sino que es una respuesta voluntaria por amor, que es algo honroso hacer por causa de la obra de los líderes de nuestras iglesias locales. Así que acá estamos viendo una perspectiva con respecto al liderazgo, que tenemos que tener cuidado de no imponer nada, de ser ejemplo, de rogar, de hacer nuestra obra por amor al Señor y por amor a las personas, y no demandar nosotros esa alta estima o esa honra como dictadores. Y por otro lado, ya viéndolo de parte de la persona que tiene liderazgo en su iglesia local, que lo tiene que hacer por causa de la obra que las personas hacen, no por causa de la autoridad. Así que acá yo creo que se enmarca muy bonito el panorama correcto de nuestra relación con los líderes y de la relación de los líderes con la iglesia local. Así que yo creo que con esas palabras les enmarco un poquito el contexto correcto, que se ha perdido en muchas iglesias locales. Así que tengamos cuidado. Cuando detectemos este error en nosotros o en los líderes hacia nosotros, que sea una señal de alerta en nuestras iglesias locales para saber qué hacer. Orar y en algunos casos, lamentablemente, tener que salir de ahí. Porque ya se ha vuelto una dictadura y no se ha vuelto un servicio pastoral, que es completamente distinto uno del otro. Así que tengamos cuidado con eso y, en cierto sentido, corrijamos nuestros pensamientos a la luz de estos dos versículos que son muy importantes de entender. Pasemos ahora a otra siguiente parte, en la cual el apóstol sigue también dándoles distintos mandamientos a la iglesia en Tesalónica. Veamos ahora el versículo, si no me equivoco, es el versículo 14. Dice el apóstol Pablo: también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Tengan cuidado, versículo 15, de que nadie pague a otro mal por mal. Más bien, procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Acá Pablo ya da como que exhortaciones de nuestro trato mutuo dentro de la iglesia local. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer en nuestra relación con los otros? Y da varias directrices de nuestra vida comunitaria, de nuestra vida como cuerpo de Cristo. Y vamos a subrayar una tras una, ¿ok? Primero vayamos a la primera: que les llamen la atención a los ociosos. O sea, implica corrección. Implica corrección hacia aquellas personas que realmente están sin hacer nada, que quieren ser mantenidas, que en buena cuenta están esperando la venida del Señor con los brazos cruzados. Es nuestro deber como hermanos en la fe llamarle la atención a aquellas personas que tienen esa actitud. Esto es una de las cosas más difíciles a veces. Primero, este mandamiento, este llamado, esta exhortación no es solamente para los líderes. Ojo, esto es para todos nosotros. Y esa es una de las áreas más difíciles porque a nosotros no nos gusta llamarle atención a nadie o corregir a alguien. ¿Por qué? Porque nos ganamos problemas. Porque la mayoría de nosotros no nos gusta que nos corrijan. Lamentablemente somos así. No nos gusta ser corregidos. Cuando alguien nos critica algo, cuando alguien nos corrige algo, inmediatamente salta la carne. Queremos responder, queremos defendernos. Bueno, lamentablemente, dentro de nuestra relación en el cuerpo de Cristo, debemos ser así. Cuando hay una falla en nuestros hermanos, debemos con amor corregir, en este caso, a los que son ociosos. Y es, en cierto sentido, salir de nuestra zona de confort por amor al prójimo. No solo eso, dice el apóstol Pablo, sino también que animen a los de poco ánimo. Eso significa que cuando un hermano está pasando por alguna dificultad, es mi deber, es mi responsabilidad poder infiltrarme, por así decirlo, inmiscuirme en su vida y tratar y animarlo a él. Es mi deber hacerlo por amor. O sea, ojo, no vean esto como una imposición. Ay, ahora tengo que hacer esto. Esto debería brotar naturalmente de nosotros. Debería, a nuestro hermano en la fe, con el cual tenemos mucha afinidad, porque es parte de nuestra familia en la fe, deberíamos animarlos cuando están desanimados. Deberíamos corregirlos cuando están de ociosos. Y eso es lo que Pablo quiere en la comunidad. No solo eso, sino también, en la tercera parte, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todo. Acá de débiles se está refiriendo principalmente a débiles en la fe. Hermanos que pueden sentirse ofendidos porque quizás no entienden muy bien la gracia de Dios. Tenemos que tener paciencia con ellos, tenemos que ayudarlos a crecer en su fe, a que entiendan mejor la gracia de Dios. Y de distintos temas podemos hablar con respecto a esto. Sobre todo se ven las áreas grises de nuestra fe. Por ejemplo, una de las cosas que sucedía en la iglesia de Corinto
era que habían hermanos débiles en la fe que se ofendían cuando veían a hermanos fuertes en la fe que comían carne sacrificada a ídolos. Compraban carne sacrificada a ídolos en el mercado y ellos sabían que era simplemente carne. O sea, si otra gente lo usó para adorar a otros dioses, eso es problema de ellos. Pero los hermanos débiles en la fe se sentían en cierto sentido ofendidos, no sé, tenían una lucha interna al ver a sus hermanos comiendo carne sacrificada a ídolo. Y ahí Pablo los llama a ser pacientes, los llama a, en buena cuenta, no comer carne por amor a estos hermanos enfrente de ellos, etcétera, etcétera. Entonces era animar a los débiles, ser pacientes con los débiles, ayudarlos a crecer en su fe. Pero también ser pacientes los unos con los otros. Esta es una de las cosas también más difíciles en nuestra relación, en nuestra iglesia local. ¿Por qué? Porque a veces somos difíciles de soportar. Generalmente nosotros siempre nos vemos sin errores y vemos a los demás con muchos errores. O sea, somos prontos para ver defectos en los demás, pero prácticamente nunca vemos defectos en nosotros. Siempre nosotros somos los perfectos y los demás son los locos, ¿no? Y eso debería cambiar. Esos defectos que tú ves en tus hermanos, lo más probable es que tú tengas un montón también. Por lo tanto, cuando tú ves defectos en tus hermanos, cosas que tú dices, me saca de quicio esta persona, me hace perder la paciencia, es ahí donde debemos luchar, orar y soportarnos los unos a los otros. Por eso es que Pablo quiere que seamos pacientes los unos a los otros, porque estamos en un camino de crecer en nuestra fe. Ya quisiéramos, y en mi caso muchas veces lo he conversado con mi esposa, ya quisiéramos estar en el reino de Cristo, donde ya no va a haber ninguna imperfección. A este hermano que tengo que soportarlo, a este hermano que tengo que luchar con sus debilidades, con sus problemas y que se vuelven hasta una carga a veces para nosotros, eso se va a acabar por fin cuando el Señor nos resucite y cuando el Señor establezca su reino. Y muchas veces anhelamos eso. Pero mientras tanto, es nuestro llamado ser pacientes los unos con los otros. Porque todos estamos corriendo la carrera de la fe y todos estamos madurando hasta la venida del Señor. Por lo tanto, tenemos que ser pacientes. Algunos maduramos más rápido que otros y algunos nos creemos maduros cuando en verdad no lo somos y empezamos a criticar al resto. Tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Eso es algo muy importante de entender. Y yo creo que al ser pacientes los unos con los otros, vamos a mostrar realmente el amor de Cristo. Y me hace recordar en este momento cuando Pablo le escribe a las iglesias de Galacia, y son iglesias que habían sido predicadas por Pablo, habían sido plantadas por Pablo, pero ahora se estaban desviando con falsas enseñanzas, y Pablo les tiene que corregir en esta carta, y les dice, ay hermanos gálatas, tengo que sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hermanos, por ustedes, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, porque están con tonterías y tengo que tener paciencia. Pero esta paciencia me cuesta, me causa dolores de parto. Es igual en nuestro trato mutuo. Así que una de las cosas que Pablo quiere es que nosotros, entre hermanos, seamos pacientes los unos para con los otros. Y por último, Pablo, en el versículo 15, si no me equivoco, que lo hemos leído, dice que nosotros tenemos que responder con amor a los que nos aman y al que nos responde con mal, nosotros responderle con bien. O sea, en buena cuenta, hacerle bien a todos. Si alguien te hace mal, devolverle ese mal con bien. Esto Pablo lo expresa de una manera más amplia en Romanos capítulo 12, a partir del versículo 17, que tenemos que pagar, en cierto sentido, bien por mal. O sea, alguien nos hace mal, nosotros le pagamos con bien. Y en cierto sentido, vencemos al mal con el bien. Y eso es algo también importante de entender en nuestra relación de hermanos unos con otros. Si alguien te ha hecho daño, tú no deberías pagarle con eso mismo. Tú deberías pagarle con bien, porque nosotros somos distintos, porque nosotros reflejamos a nuestro Señor que hace llover sobre justos e injustos, y a nuestro Señor que nos manda en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, a amar a nuestros enemigos. Por lo tanto, en nuestro trato con nuestros hermanos, nosotros deberíamos pagar con bien al que nos hace mal. Por más daño, por más dolor que podamos sentir, nosotros deberíamos responder distinto. Ahora, acá viene una aplicación bien bonita para nosotros, que es la siguiente. Todo esto que estamos hablando en estos versículos solamente va a poder suceder en un contexto de familia. Solamente va a poder suceder en un contexto en el que tú no solamente te reúnes una vez por semana en tu iglesia local. Eso no puede suceder en un contexto así. Y sobre todo en un contexto en el cual tú eres un oidor pasivo. Te sientas en una silla, escuchas una prédica, termina la prédica, te vas a tu casa y continúas tu vida hasta el próximo domingo. En un contexto así no va a suceder lo que Pablo está diciendo. Es imposible hacerlo. ¿Cómo vas a poder corregir al ocioso si ni siquiera conoces la vida de tu hermano que está a tu costado?
O sea, tú no sabes si el otro es ocioso o no. ¿Cómo vas a animar al desanimado si ni siquiera sabes quién es? Ni siquiera sabes lo que está pasando, ni siquiera te interesa. Simplemente escuchas una enseñanza, dices amén, termina la enseñanza, te vas a tu casa y sigues tu vida. En un contexto así no puede suceder, no se puede aplicar nada de lo que estamos hablando. Por lo tanto, es nuestro deber, como discípulos de Cristo, cultivar en nuestras iglesias locales esa familiaridad. Y es trabajo de todos, no es trabajo del pastor, no es trabajo de los líderes, es trabajo de todos. Porque todos necesitamos esa dinámica de corregirnos, de animarnos, de tener paciencia los unos con los otros, de pagar con bien al que nos hace mal. Esa dinámica solo va a ocurrir en un contexto de familia, en un contexto en el cual yo no voy a la iglesia o me reúno como iglesia los domingos a simplemente escuchar, sino también a compartir con los demás los dones que Dios me ha dado y también compartir mi vida con otros y abrirme a escuchar la vida de los demás. Pero no solamente se quede en un domingo, sino se quede en el transcurso de la semana cultivar mis amistades con mis hermanos en la fe para que esa dinámica se pueda dar, porque si no, no se va a poder dar. Y es, en cierto sentido, a la luz de estos versículos que vemos cómo debería funcionar el cuerpo de Cristo, cómo debería funcionar la iglesia. Pregunta para nosotros esta mañana, y con esto voy hacia el final. ¿Tenemos una vida así? ¿Tenemos una vida de animar al que está desanimado? ¿De corregir al que está ocioso? ¿De ser pacientes los unos con los otros porque tratamos constantemente con nuestros hermanos en la fe? ¿De pagar con bien al que nos hace mal? ¿Aún siendo mi hermano en la fe? ¿Aún siendo mi enemigo? ¿Tenemos esa dinámica en nuestro día a día, en nuestra vida? Bueno, si no es así, tenemos que hacer cambios. Pídele al Señor sabiduría para ir en esa dirección. Que este 2025 al cual vamos a entrar sea un año diferente en nuestra relación como iglesia local. Y una de las cosas que hemos visto para iniciar es el tema de la honra y la alta estima a nuestros líderes. Y de los líderes el trato paternal y maternal que deberían tener hacia la congregación y no dictatorial. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 5 va a decir que nosotros no somos amos de la congregación, sino tenemos que servirles como ejemplo. Así que si ordenamos todas estas cosas que Pablo está diciendo en nuestro servicio diario al Señor y en nuestras iglesias locales, la iglesia local va a florecer, va a crecer fuerte, va a crecer sana, y ese es el corazón de Dios para nosotros y es el corazón de Pablo para la iglesia en Tesalónica. Así que manos a la obra, pongamos en práctica todo lo que hemos visto hoy y hagamos los cambios necesarios, duela lo que duela, para ir en pos de estos versículos que hemos visto, que son versículos prácticos. Por eso estamos dando ejemplos y por eso estamos animándonos a cumplirlo. Así que espero haberlos podido servir en estos pequeños versículos que hemos abarcado esta mañana de la mejor manera. Espero que se haya podido entender, espero que los haya podido edificar, retar un poco. Y si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor, háganmelas saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.